Amén, amén y amén. Feliz Navidad, iglesia. Espero que estén genial. Si tienen sus Biblias, tómenlas. Estaremos en Juan capítulo 1. Les doy la bienvenida a la Nochebuena. Los de atrás pueden sentarse en los escalones, no hay problema. Creo que el inspector está aquí. Si no, ustedes también. Al entrar pasaron paquetes y mesas de compasión. El último fin de semana tuvimos un evento de compasión. Por años y años, desde que empezamos, nos hemos asociado con Compassion International para sacar a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Y si eres regular y te perdiste el pasado fin de semana, no queríamos que perdieras la oportunidad. O si no eres de los nuestros, ¿qué gran regalo navideño podrías dar para ofrecer esperanza a uno de estos niños, liberándolos de la pobreza en el nombre de Jesús? Así que por favor, tomen uno de esos paquetes al salir, rellene formularios, devuélvalos o envíe texto con sponsor al 833-933. Apadrine un niño de Compassion en Nochebuena y actualización les. El sábado apadrinamos a 3,789 niños. Bien hecho. Nos acerca a unos 28,000 niños apadrinados por esta iglesia. Increíble. Ya casi llegamos, ¿de acuerdo? Estamos a una noche de que todos se recuperen, niños, a dormir. Que Kevin se reúna con su familia, que Clark reciba su bono, que Clarence consiga sus alas, que Rudolph comprenda su propósito, que Buddy se reconcilie con su padre y que Hans Gruber conozca a su hacedor. Amén. Y el milagro navideño más grande de todos, los Jags van a ganar el Super Bowl. Vamos. ¿Por qué no? Y todo esto es posible por la Navidad, no por alguna magia rara de Hallmark. No existe tal cosa, sino gracias al milagro de Navidad, que es el nacimiento del Mesías. Que el Dios del universo venga a rescatarnos y renovar todo entre nosotros para restaurar la armonía con Él. Él trae paz en la tierra y buena voluntad a todos. Pero nunca experimentarás la paz de Dios hasta que hagas las paces con Dios. Sé que tenemos todo tipo de gente aquí porque es Nochebuena, y si no eres regular, si no vienes a la iglesia normalmente, pero eres de los de Nochebuena, déjame advertirte, yo no crecí en la iglesia, solo íbamos en Nochebuena y Pascua, y mírame ahora, así que podría contagiarte, solo ten cuidado. Nos alegra mucho tenerte aquí, y no quiero llamarte invitado porque amamos a los invitados. Gretchen y yo disfrutamos mucho de tener visitas en casa, pero tenemos un entendimiento de que te irás, que volverás a casa, que no te unirás a nuestra familia. Por eso no es lo que deseo para ti. Únete a esta familia, haz de este lugar tu hogar. Nos emociona mucho que estés aquí. Y tal vez te preguntarás, si no estás convencido del todo con lo de Jesús, algo debe resonar en ti. Estás en Nochebuena, quizás te trajo tu abuela, no sé la razón, pero me alegra que estés aquí. Quizás digas, vale, estoy a favor de la Navidad. ¿Quién no lo está? Pero ¿estás como en serio? ¿Un nacimiento virginal? ¿Quieres decirme que crees que una virgen que estaba casada dio a luz a un niño? Y mi respuesta es, ajá, sí lo creo, sí lo creo. Y lo creo porque la Biblia lo dice. Y aquí en el 1122 somos gente que ama a Jesús y cree en la Biblia. Esta es nuestra autoridad. Si dudas del nacimiento virginal, recuerda que es creído por todos. Reflexiona sobre ello. Tienes una o dos opciones. O una virgen dio a luz a un bebé orquestado por un creador todopoderoso porque te ama y tiene un punto y un propósito para tu vida. O crees en el nacimiento virginal de un universo que la nada dio origen a algo que se convirtió en conciencia. Y aunque no puedes negar que amas a la familia con la que estás sentado, en realidad estás calculando mal las circunstancias y solo hay alguna química en tu mente y todo es inútil. Entonces, ¿en cuál crees? Ahora voy a citar por primera vez a Joe Rogan aquí con esto. Y él dice, creo que voy a elegir a Jesús. Eso tiene mucho más sentido. Amén. Estamos en la 4ª semana de los verdaderos hombres de Navidad. Hablamos de algunos hombres que desempeñaron un papel importante en Navidad. Hablamos de José y cómo vivió en el anonimato. Hablamos de los pastores. Eran una especie de don nadie que actuó según su fe. Hablamos de los Reyes Magos el fin de semana pasado y de cómo encuentras lo que buscas, y ellos buscaron al Mesías y lo encontraron. Y hoy en Nochebuena vamos a hablar del verdadero hombre de la Navidad. Y su nombre es Jesús. Y Él fue realmente un hombre. Y Él es realmente Dios. Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Los dotados pueden nombrarlo como la unión hipostática. Jesús tenía dos naturalezas.
completamente Dios y completamente hombre, no mezcladas como el yin y el yang. No es como un balancín que se inclina hacia Dios o hacia el hombre, sino que era completamente Dios y completamente hombre. Y la forma en que esto se hace posible lo vemos en Navidad, porque su madre se llamaba María y nació como un varón humano, un bebé pequeño, y creció hasta ser un hombre. Y la Biblia dice que fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados. La Biblia dice en el libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no sea comprensivo con nosotros y que no haya pasado por las mismas circunstancias que tú y yo hemos pasado. Que Él era totalmente hombre y Él nació y ese hombre puede morir. Y era totalmente Dios. Ya que su padre no fue José, sino que su padre es Dios el Padre. Esto significa que Jesús no proviene de la semilla de Adán y no hereda una naturaleza pecaminosa, sino que nació sin pecado y nació perfecto. A pesar de ser tentado en todo, siendo Dios y hombre, eligió siempre la voluntad de Dios sobre la del mundo. Que Él era todopoderoso y tenía la capacidad y la aptitud para derrotar a la muerte. Ahora, cuando pienso en quién es Dios, si soy honesto, entiendo que Dios es superior y omnipotente, con más poder que nosotros. Eso me parece lógico. Si el Dios del universo creó todo con su palabra, claro que es grande y poderoso. Y puede que haya instantes en tu vida donde has sentido cuán insignificante eres en verdad. ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez has ido, por ejemplo, al Gran Cañón? Nadie se siente grande en el borde del cañón. Te sientes muy pequeño, ¿o no? ¿Has experimentado la fuerza de las olas triplicando su altura en la playa durante un huracán? No te arriesgues. ¿Has estado junto a los Tetons? Nadie presume de poder levantar 200 libras. Qué cariñoso, amor. Como sea que sea tu cosa, sabes que eres muy pequeño y Dios es muy grande, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, genial. Una de las cosas que es difícil de asimilar para nosotros y en lo que la Navidad nos asiste, así Dios se hizo pequeño. Cuando el Rey soberano del universo que habló para crear todo se hizo muy, muy, muy personal y cercano. Esto es la Navidad. Lo llamamos encarnación. Carné significa carne. Como si vas a un restaurante mexicano y pides algo con carne, eso significa con carne. Navidad es Dios con carne. ¿Sabías eso? Es la encarnación. Que Dios se hizo uno de nosotros. Juan capítulo 1 versículo 1 va a explicar no solo la magnificencia de Dios, la gloria de Dios, sino también la persona de Dios, Jesucristo. Juan 1:1. Ahora, si fueras un judío del siglo I, lo cual nadie aquí es, pero si lo fueras, en el momento en que leyeras las primeras 3 palabras aquí, sabrías, vaya, esto suena como las primeras 3 palabras de toda la Biblia, porque son las mismas. Empieza así, al principio. Hace referencia a Génesis 1. Dice, en el principio era el verbo. Y si miras, esa palabra verbo está en mayúscula. Dice, en el principio era el verbo, porque en Génesis 1 Dios está hablando para crear todas las cosas. Esto es a lo que Juan se refiere. En el principio era el verbo y el verbo aquí está otra vez. Entonces lo que Juan hará es tomar una idea hebrea sobre Dios creando todas las cosas en Génesis 1 y tomará una idea griega conocida como el logos. Esa es la palabra griega para verbo. Y no solo significa una palabra que sale de tu boca. Esta idea de logos o logos era que había esta fuerza cósmica animadora detrás de todo lo que estaba vivo. Y Juan dice, ¿saben qué? Griegos tienen razón. Existe una fuerza cósmica que anima todas las cosas vivas y yo a Él lo conozco por su nombre. Y en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. A lo que dices, ¿espera qué? Entonces, ¿cuál de los dos? ¿Estaba con Dios o era Dios? Y Juan dice, correcto, es ambos. De hecho, añadiré al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, un Dios en 3 personas. Este verbo, Dios Hijo, es coeterno con Dios Padre. Y versículo 2, Él estaba en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas fueron hechas a través de Él y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Que este es un Dios grande y poderoso que habló para crear todas las cosas. Versículo 4, en Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la ha vencido. Y parece un pequeño desvío aquí.
En el versículo 6 de la Biblia se menciona que Juan fue un hombre enviado por Dios, diferenciándose de otros Juanes. Juan el discípulo, el apóstol, escribe esto: este es el que conocemos como Juan el Bautista. Si eres nuevo, él no era bautista. No es que hubiera un Marcos metodista, Pedro presbiteriano, Cati católica y Juan bautista. No era así. Que bautizaba a la gente en el Jordán y daba testimonio acerca de aquel que era el Verbo, la luz de la vida. Versículo 7, y él vino como testigo para testificar sobre la luz, para que todos creyeran a través de él. No era la luz, sino testigo de la luz. 30 años después del nacimiento de Jesús, Jesús aparece. Juan el Bautista está en el Jordán bautizando y dice: muy bien, todos paren, tengo un anuncio que hacer. Y señala a su primo Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, y dice: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. De eso estaba dando testimonio. He aquí, el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado de todo el mundo. Ese fue su testimonio. Tendrá mucho más sentido en un par de minutos. Versículo 9. Y la luz verdadera que alumbra a todos venía al mundo. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo reconoció. Vino a su propia gente y los suyos no lo recibieron. Versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron. Voy a repetir esto, pero necesito que lo sepan. Si usted cae en la categoría de todos, puede recibirlo. No importa tu identidad ni las decisiones pasadas, sigue adelante y da lo mejor de ti. Esto no te impide recibir la gracia inmerecida y gratuita que nos ofrece Jesucristo, mas a quienes lo recibieron, quienes creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Anhelo que vean lo personal que es Él que llama a existir las estrellas. También quiere que lo conozcas como padre y que Él te conozca como hijo. Es muy personal. Nacidos no de sangre ni de voluntad humana, sino de Dios. El versículo 14 es muy conocido. Y el verbo, la fuente de vida a nivel cósmico, que trae todo a la existencia. Y el verbo se hizo carne física y moró entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Todopoderoso Dios se hizo pequeño para que lo conociéramos. De hecho, a veces oirás que Dios se condescendió. La mayoría de las veces la palabra condescendiente no es buena. Si te hablo de forma condescendiente, te estoy tratando con superioridad. Cuando Dios se condescendió, se hizo humilde. Y el verbo se hizo carne y moró entre nosotros. La Biblia lo dice así en Filipenses capítulo 2, versículo 4. Pablo dice que cada uno mire no solo a lo suyo, sino también a lo de los demás. Mantengan entre ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien siendo Dios renunció a su divinidad y se hizo hombre, sino que se vació a sí mismo. Como ven, Jesús se despojó de sí mismo. Ustedes y yo estamos llenos de nosotros. He visto tu cuenta de Instagram. Todo gira en torno a ti. ¿Saben cuál es una de las marcas que nuestra generación, si agrupamos a todos en una sola generación, saben cuál es una de las marcas que hemos dejado en la sociedad? ¿Saben lo que inventamos? La selfie. Antes no había selfies, ahora hay. ¿Por qué? Porque estamos en nosotros mismos. En 2025, más de 370 personas murieron por accidentes de selfie. ¿Saben lo que significa? Que la gente estaba tan metida en sí misma que fue al Gran Cañón, se puso en el borde, pensó que sería una buena foto y luego cayó y murió. Darwin no se equivocó en todo. ¿Entienden lo que digo? Estamos en nosotros. Mientras estamos centrados en nosotros mismos, Jesús se humilló, haciéndose siervo y tomando forma humana para ser como nosotros. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso muerte en cruz. Miren, y no logramos comprender la gravedad de esto. Y parte de la razón por la que no entendemos la seriedad es porque mucha gente tiene una teología tipo Ricky Bobby de Talladega. Y dices, ¿cuál es el problema con un bebé en un pesebre? Esa es mi parte favorita de Jesús. Bueno, no se quedó bebé en el pesebre, creció.
Pero lo que no logras comprender es cuánto se disminuyó a sí mismo para nacer entre nosotros. Uno de mis amigos, un colega llamado Josh Howerton, que es pastor en Texas, lo expresa así. Dice que en Navidad Jesús dejó su dignidad en la entrada. ¿Alguna vez has dejado tu dignidad en la puerta? Si eres un hombre mayor de 50, lo has hecho. Oigan, todos los hombres de 50 o más, levanten la mano. Bien, levántenla. Son mucho mayores de 50, ¿verdad? Bien, miren. ¿Has ido al médico últimamente? Sí, bueno, eso es un placer, ¿no? Toda una experiencia diferente. Cuando tienes 20, esto es como un autoservicio. Dicen, sí, te ves bien, sigue, de acuerdo, bebe agua, lo que te digan. Bueno, como soy el pastor principal de esta iglesia, tengo 52 años, los ancianos me hacen hacer todos estos chequeos físicos anuales por motivos de seguro y todas esas cosas. Y aunque vivo una vida muy bendecida y sin quejas en absoluto, una de las cosas que no puedo hacer es que no puedo ir a ningún lado por aquí sin que alguien o yo los conozca o ellos me conozcan a mí. Y hago todo eso en la Clínica Mayo, que está muy cerca, a un tiro de piedra. Parece que nuestra estrategia de evangelismo en Mayo funcionaba bien, ya que casi todos van allí. Y cuando tienes 52 años y tienes que someterte a este tipo de revisiones, guys, ¿sabes lo que eso implica? Oh cielos, es una situación de revisión completa, si me entiendes. ¿De acuerdo? Y es terrible, es vergonzoso, es horrible. Estamos hablando de una colonoscopia. Niños, pregunten a sus padres qué es una colonoscopia al volver a casa. Es lo que Santa da a la gente en la lista de los malos, eso es. Y empieza el día anterior. Oh, sí, te dan un líquido mágico. Oye, ¿por qué no bebes esto cada 15 minutos? Será genial, no es genial. Quiero decir, es algo más, hombre, esa cosa te quitará el pecado. ¿Sabes a qué me refiero? No queda nada. Es increíble lo que está pasando allí. Y luego necesitan ponerle un freno porque tuve que llamar. Mi cita era a las 8 y dije, oye, no llegaré a las 8, llegaré a las 9. Ellos dijeron, tienes que estar aquí a las 8. Quiero decir, recibirás una factura por limpiar la tapicería de un GMC. Ellos dicen, está bien, veremos cuándo llegas. Así que entré caminando como un pingüino y digo, oye, muy bien, ya llegué. Te sientes fatal, ¿verdad? Quiero decir, estás deshidratado y te sientes fatal. Es muy humillante. ¿Qué haces al entrar? Te dicen, toma, quiero que te pongas esta bata. Y dejas tu dignidad en la entrada. Te quitas la ropa que te cubre y luego te pones algo que parece una liquidación a mitad de precio, ¿me entiendes? ¿Cómo, doctor? Hace un poco de fresco, no creo que estemos cubiertos aquí. Luego te ponen en una camilla y te llevan rodando a esa sala y todos saben lo que está por suceder. Oh, no es nada bueno. Y estás ahí hecho un ovillo y el doctor tiene la osadía de acercarse y me dice esto tal cual. Señor, ¿podría mover su trasero hacia acá? Tío, soy un hombre adulto, no tengo trasero, ¿entiendes? Usamos palabras que no puedo decir en la iglesia. ¿Podemos ser honestos aquí? Y efectivamente, es casi esa hora. Hay una señora parada aquí en el mostrador y se da la vuelta y dice, Pastor Hobby, vamos a la iglesia juntos. Claro que sí. Sí. Y estoy colocado por un Valium porque te dan drogas para ayudarte. Y dije algo como, tal vez pueda haber partes de mí que nunca he visto a simple vista en esa tele ahora. No creo que sea el momento para socializar, ¿cierto? ¿Entiendes lo que digo? Soy un don nadie al que harán un procedimiento cotidiano. Y así que la distancia entre este púlpito ahora mismo y una camilla en Mayo es infinitamente menor que la distancia entre el trono de gloria donde estaba sentado Jesús. Y él se levanta, como dice mi buen amigo Charles Martin, se quita su corona, deja a un lado su diadema real, se quita su túnica real y se lanza de cabeza en humildad y nace como un bebé en un pesebre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y dejó su dignidad en la puerta. Y quizás digas, bueno, ¿por qué me importa esto en Navidad? Oh, es lo más importante que escucharás en tu vida. Porque si Jesús no viene en una misión de rescate para ti y para mí, entonces todos estaríamos perdidos en nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y nunca podríamos experimentar la paz de Dios porque sin que Jesús viniera como rescate por ti y por mí, nunca podríamos tener paz con Dios. Verás, cuando Dios creó todo esto para su gloria, Dios, a partir de un desbordamiento del amor de Dios por sí mismo, habla todo a la existencia. Y la Biblia dice que es bueno. Pero Dios no solo hace el bien, va a hacer el bien real, muy bueno. Y entonces crea portadores de su imagen
para estar en una relación con Él. Adán y Eva en el jardín del Edén, y todo es asombroso, amigo. Están en una relación cara a cara con su Creador, su Padre Celestial, y nada los separa hasta que, como cada ser humano desde ese momento, empezamos a pensar, ¿sabes qué? Olvidaré tus caminos, Dios, los míos son mejores. Haré lo que quiera con quien quiera, cuando quiera. Solo desobedecen tus órdenes. Y eso es el pecado. Cuando confiamos más en el mundo, en nuestra carne o en las mentiras del enemigo que en la palabra de Dios, decimos, yo me encargo. Y dan un mordisco a la fruta prohibida. Y cuando el pecado entró en el mundo, fracturó cada cosa. Y principalmente fracturó nuestra relación con el Señor. Y cuando el pecado entró en el mundo, dejó la puerta abierta para todo el dolor, toda la contienda, toda la culpa, toda la vergüenza y toda la condenación. Y cualquier cosa que te haya dolido mucho en tu vida es resultado de ese momento. Y debido a que Dios es justo, todo pecado debe ser pagado. Hacer que Dios ignore el pecado sería injusto. Y Dios es justo. Pero como Dios es clemente, Dios hizo un camino para que podamos ser reconciliados con Él. Nos da una imagen de ello aquí en Génesis 3. Debido a su justicia, expulsa a Adán y Eva del jardín para juzgarlos por su pecado. Pero derrama la sangre de un animal por primera vez para hacer una vestidura que cubra su pecado y vergüenza. Al empezar a hojear la Biblia, lo que encontrarás es que Dios establece lo que llamamos un sistema sacrificial. Llama a un pueblo para ser una luz en el mundo, construyendo un templo en medio de él para exhibir su gloria y atraer a todos los pueblos, tribus y lenguas. Todas las naciones hacia sí mismo. Pero de nuevo, ¿cómo puede un pueblo impío estar ante un Dios santo? Y esto es lo que hace Dios. Dios establece este sistema sacrificial para hacer un presagio, para que la gente entienda que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si te aburres mañana, deberías leer el libro de Levítico. Súper divertido. Dios dice en la Biblia, sean perfectos como yo soy santo. A veces parece difícil lograrlo, pero es el designio divino. Está bien, así que esto es lo que vamos a hacer. Cuando rompas la ley, entonces lo que vas a hacer es que habrá un sacrificio que se hará, que cubrirá tu pecado. Tenían diversos sacrificios continuamente, siendo el más relevante en Levítico 16 el día de la expiación, que significa pago. Y una vez al año, las personas que creían en Dios, que creían que Yahvé era el único Dios verdadero, todos se reunían en Jerusalén y hacían un sacrificio. Y el sacrificio que se iba a hacer, en realidad eran miles de ellos, era que tomaban un cordero perfecto e inmaculado y derramaban la sangre de este cordero. Y luego el sumo sacerdote se consagraba, pasaba por este tipo de lavado ritual. Y luego entraba al templo e iba a esta habitación llamada el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, contenía la ley de Dios. Y tomaba la sangre del cordero y la rociaba sobre el arca del pacto. La idea es que cuando Dios miraba hacia abajo a su ley, no veía la ley rota, veía la sangre derramada del cordero. Y hacían esto cada año, año tras año, tras año, tras año. Y ahora preguntas, está bien, eso es genial. ¿Qué tiene eso que ver con la Navidad? ¿Recuerdas Lucas 2? Aunque seas nuevo en la Biblia, seguro conoces a Charlie Brown, ¿verdad? Que en los días del César Augusto, cuando Quirino era todavía gobernador, que se realizó un censo y cada persona debía regresar a su lugar de origen. ¿Recuerdas a dónde debían ir José y María? Tuvieron que dirigirse a Belén para ser registrados. ¿Y recuerdan quién más era de Belén? Es este tipo del Antiguo Testamento, un hombre pequeño con una onda, David. David procedía de Belén. ¿Recuerdas la ocupación de David antes de ser rey de Israel? Era pastor. ¿Sabes en qué lugar se criaba la mayor parte de los pastores y las ovejas en Israel? Fue precisamente en Belén. Verán, Belén está a unas 5 millas y media o 6 millas al sur de Jerusalén, y esta era su cadena de suministro. Por eso, cada año, en el día de la expiación en Jerusalén, necesitaban cientos de corderos perfectos y sin defectos. Aquí es donde se criaban. Aquí están los campos de la mayoría de los pastores. ¿Y adivinen qué? En Lucas capítulo 2, en la primera Navidad, los ángeles aparecen ante estos pequeños pastores, y espero que recuerden su anuncio. Dicen, he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo.
Porque hoy os ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y luego dijeron esto, y esta va a ser una señal para ustedes. Así lo encontrarán. Encontrarán a un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y los pastores habrían dicho, ¿un bebé? Sí, un bebé. ¿Y saben por qué se habrían confundido un poco? Porque, ¿qué hacían los pastores? Durante la época del año en que velaban las ovejas toda la noche, era tiempo de partos cuando nacían las crías. Lo que hacían los pastores mientras se preparaban para el día de la expiación ese año era buscar corderos perfectos e inmaculados para prepararlos para el sacrificio en Jerusalén. Y así, cuando las ovejas madres tenían las crías, a las que no pasaban la prueba las descartaban, pero a los corderos perfectos e inmaculados los tomaban. ¿Y saben qué hacían? Los envolvían en ropa. ¿Saben por qué? Ustedes, madres, saben de esto. ¿Recuerdan cuando tuvieron un bebé en el hospital? Y luego, ¿saben? Los ponen en esa cosa que mantiene las papas calientes por un rato, y cuando están a temperatura ambiente o lo que sea, los toman. ¿Y qué hacen? Los envuelven. ¿Por qué? ¿Porque podrían rasguñarte la cara con sus pequeñas uñas locas? Bueno, esto es lo que ocurría. Si encontrabas este cordero perfecto y sin mancha, no querías que se lastimara, no querías que se mordiera la lana, ese tipo de cosas, así que lo envolvían y no querían ponerlo en el suelo para que lo pisaran o se mojara o se ensuciara. Por lo tanto, a menudo lo colocaban en una artesa de alimentación que se llama pesebre. Y así los pastores ponían al cordero sacrificial en ropa de pañales, en un pesebre. Y el ángel dice, he aquí, os traigo nuevas de gran gozo. Pues hoy os ha nacido en la ciudad de David Cristo Salvador, el Señor. Y así sabrán, estará envuelto y puesto en un pesebre. ¿Por qué? Porque el testimonio de Juan era correcto. Miren, Él es el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo entero. No es solo otro Cordero de Dios que cubrirá el pecado de los judíos hasta el próximo año. Él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo entero. Y no se quedó como un bebé en un pesebre. Creció hasta ser un hombre. Y nos enseñó la palabra de Dios. Pero esa no es la razón primordial por la que vino. Juan no dijo, he aquí el maestro. No dijo eso. No dijo, he aquí el hacedor de milagros. Tampoco dijo eso. Ni siquiera dijo, he aquí el político. Gracias a Dios. Dijo, he aquí el Cordero. Este bebé nació para morir por ti y por mí, para redimir el mundo, una vida perfecta que no hemos alcanzado. Después es detenido, llevado a juicio y muere en la cruz como pecador. Se levanta con pies clavados y dice, todo está cumplido. ¿Qué está terminado? El precio por tu pecado y el mío ha sido pagado en su totalidad. Eso es lo que quiso decirnos que significa. Verán, Juan el Bautista tenía razón. Es totalmente hombre y totalmente Dios. Como caminó sobre el agua, pero también tuvo sed. Podía detener el flujo de sangre con solo tocar el borde de su ropa, pero también sangró. Que Él es el pan de vida y sin embargo tuvo hambre. Él es el Rey de Reyes y sin embargo se vistió como un siervo. Que un día secará toda lágrima y sin embargo lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Que Él es justo y el justificador. Y la verdadera clave es esta. Él era sin pecado y fue hecho pecado. En 2 de Corintios 5:21 se dice que Cristo, sin conocer el pecado, lo asumió por nosotros para que recibamos la justicia de Dios. Pero tengo muy buenas noticias, no se quedó muerto. Cuando se empujó sobre sus pies con clavos y dijo, consumado está, no dijo que había terminado porque aún no había acabado. Estaba muerto, lo pusieron en un sepulcro prestado. ¿Sabes por qué usaron un sepulcro prestado? Porque solo lo necesitó para el fin de semana, porque ese domingo rodó la piedra y salió caminando de la tumba. Y si Él sale caminando de la tumba, al igual que Él, nosotros podemos salir caminando de la tumba y caminar en una novedad de vida con Él. Y fue ascendido a la diestra del Padre Dios. Y en la mismísima primera Navidad, Jesús vino humilde y manso, pero ya no más. ¿Alguna vez piensan en lo que Jesús está haciendo ahora? Muchos aquí comparten la teología de Ricky Bobby en Talladega. Jesús ya no es solo un bebé de 8 libras y 6 onzas envuelto en pañales. Está sentado a la diestra de Dios Padre y la Biblia nos dice lo que está haciendo ahora mismo. Que gobierna y reina. Que una de las cosas que el Cristo resucitado está haciendo ahora mismo es que está intercediendo por usted y por mí. Que Dios, el Dios Hijo, Jesucristo, está en el oído derecho de su Padre orando por usted y por mí ahora mismo. Juan en el Evangelio dice que nos prepara un lugar a los que lo seguimos. Esa es su tarea ahora.
Y la Biblia dice que busca y procurando y salvando y llamando. Si llegas al final de la Biblia, hay un libro llamado Apocalipsis, ¿vale? Si eres nuevo, no empieces ahí. Es muy extraño. Hay langostas, rollos, trompetas y dragones. Es genial, pero soy profesional, podemos entrar. Además es singular, solo Apocalipsis, no revelaciones, solo hay uno, ¿sí? Pero en el libro de Apocalipsis, antes de que comiencen todos los sueños y el asunto de la revelación, el resucitado, ascendido a la derecha de Dios Padre, escribe 7 cartas a 7 iglesias diferentes. Jesús, desde niño en pesebre, creció, ascendió a Dios Padre y ahora se revela la clave de su transformación y actividad actual. Y da advertencia. Dice, cuidado, a veces da aliento para, al llegar a Apocalipsis 3, se encuentra con la iglesia de la Odisea. Y si lo lees honestamente, sé que es una iglesia, pero si lo lees con honestidad, suena mucho a la iglesia evangélica americana. Porque según la describe, dice, oye, desde fuera se ve estupendo, amigo. El aparcamiento está lleno, tu podcast es bueno, tu personal funciona bien, ¿entiendes? Pero este es mi problema con ustedes. Están tibios, eso es lo que dice. No son calientes ni fríos, solo son mediocres. Si tuviera tiempo mostraría la geografía de la Odisea entre 2 ciudades, una con aguas calientes, otra con frías, una medicinal y otra refrescante. Y él dice, no son ni lo uno ni lo otro. Desearía que fueran o calientes o fríos, pero cuando están tibios no sirven para nada y quiero vomitarlos de mi boca. Eso es lo que dice. A la iglesia les dice, me dan náuseas. Oye, ¿no quieres enfermar a Jesús? Así que dice, ojalá fueran una u otra. Y algunos dicen, soy cristiano, bien. Pero ¿has vivido tu vida con un pie en el mundo y un pie en la iglesia? Y estás como que no estás totalmente con Jesús ni totalmente con el mundo, solo estás como tibio. Sabemos esto en Florida. ¿Has visto a alguien pasar lento de un bote a un muelle? Un pie en el bote, uno en el muelle, no puedes quedarte. Jesús diría, no puedes quedarte ahí. Hoy, elige a quién quieres servir. Siendo tú el elegido, decídete. Deseo invitarte a hacer algo. De hecho, te reto, te desafío a hacer esto, ¿vale? Este año te reto a ir con todo. A ir a fondo por Jesús, por la iglesia del 1122. Te desafío, dame un año. En 2026 prioriza unirte a los santos para glorificar a Dios y adorar su palabra. En otras palabras, no vengas a la iglesia solo cuando te sea conveniente, si puedes asistir, sino que prioriza esto, que entremos aquí y magnifiquemos al Señor. Y te reto por un año a vivir una vida de generosidad. Y te reto a dejar de solo aparecer en la segunda canción y marcharte durante la última y ni siquiera saber quién es nadie, sino a desarrollar una comunidad cristiana real y significativa, como unirte a un grupo. Y te reto, tal vez ir a tu primer viaje misionero o dejar de pensar solo en ti y realmente servir a algunos de los más necesitados por aquí. Te reto, dame un año. Y aquí está mi promesa. Para finales del 26 quizás no tome tanto, pero esto prometo. Tu vida será diferente. Tu matrimonio cambiará. Tu relación con tus hijos será diferente. Y el legado que dejes atrás será completamente distinto. No tienes idea de lo que está en juego. Porque comenzarás a caminar en lo que Jesús llamó la vida abundante. Ahora, cuando llegues a Apocalipsis 3:20, tras gritarles, me dan asco, entonces dice esto. Dice, he aquí, yo, este es el Cristo resucitado, gobernante y reinante. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esto no beneficia a la Odisea. Como pastor, dudo que lo hayas considerado. Una iglesia plantada en estas circunstancias no es adecuada. Y Jesús no está dentro, sino afuera tratando de entrar. No va bien, ¿me entiendes? Jesús está aquí porque se aparece donde lo quieren y es querido aquí. Pero esto no es cierto solo para esta congregación. Es cierto para cada persona que escucha mi voz ahora mismo, sin importar cuándo la escuche.
La palabra de Cristo para ti, Rey cósmico y todopoderoso, dice: he aquí, yo estoy a la puerta de tu vida y toco. Y si alguien escucha mi voz, quiero repetirlo, si caes en alguna categoría, ¿qué crees? Puedes tener relación con Jesús. Y si dices, pero pastor, no sabes lo que hice. Primero, probablemente lo sé. Segundo, entonces no sabes lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Quiero decir, hay más gracia en Jesús que pecado en ti. Y cuando Él dice que está terminado, si crees que eso contó para ti, entonces ¿qué? Recibes el derecho a convertirte en hijo de Dios. Y Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Entrará y se sentará. Algunos tienen mesas muy elegantes, viejas, que no usan. Esas grandes se sentará a mí. Otros comen en futón, da igual. Y esto es lo loco. Y a pesar de que tiene la habilidad, no está en el equipo SWAT. Él se niega a simplemente patear la puerta y tomarte como rehén. Eso no es lo que hace. Llama y llama y llama. Y Él está esperando y anhelando que escuches el toque y oigas su voz y que tú abras la puerta y le entregues tu vida. La primera vez que oí esto estaba en secundaria y usaban la versión del rey Jacobo. Y dice: he aquí, estoy en la puerta y toco, y quien oiga mi voz y responda, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y pensé que Jesús entraba y decía: a cenar. Algo es así. Es algo así. Que la palabra se hizo carne y habitó en nosotros. Y murió en la cruz en nuestro lugar. Y hoy, mientras rige y reina y espera y se prepara, está buscando y está buscando y está tocando. Y hay una vieja canción de Navidad. Dice: ¿oyes lo que oigo? Dije: ¿lo oyes? ¿Lo oyes? Porque Él está llamando. La evidencia empírica de que estás en este servicio de Nochebuena es que te ama tanto que Dios envió a Jesús a morir por ti. Y en este preciso momento, si escuchas, es mucho más fuerte de lo que tus oídos pueden oír, porque está en lo profundo del alma. ¿Puedes oírlo? La primera vez que escuché a Cristo llamándome era un adolescente en la escuela secundaria. Me creía cristiano por ser del sur. Creía en Dios como en el fútbol de la SEC y la segunda enmienda. Pensé que era un paquete. Y entonces mi entrenador de fútbol americano me explicó el evangelio. Y fue la primera vez que se me ocurrió que cuando Jesús murió en la cruz, de alguna forma contaba para mí. Pero creer que eso era verdad no fue suficiente. Tuve que creer en Jesús. Y oí el toque. Y le di la bienvenida a mi vida como mi Señor y mi Salvador. ¿Y tú lo oyes? Porque tengo noticias excelentes. Para cualquiera que crea que cuando Cristo murió en la cruz, eso contó para ti. Y para quien crea, recibes el derecho de convertirte en un hijo de Dios. Quiero darte la oportunidad de hacerlo ahora. No puedo convencerte. No puedo. Seguir a Jesús no es fácil, te cuesta la vida, pero es simple empezar. Es como A, B, C. La A es que debes admitirlo. Soy pecador y necesito un Salvador. Y no puedo convencerte de eso. Si dices no soy pecador, bien, entonces no crees necesitar un Salvador. Pero ¿sabes qué necesitas para ser salvo? Necesitas necesidad. Y si sabes esto, dices: sí, hay un problema y el problema soy yo. Entonces solo admítelo. Dios, no soy malo y necesito mejorar. No soy irreligioso y necesito más servicios. Soy un pecador y necesito un Salvador. Esa es la A. Y la B es esta: ¿crees que cuando Jesús murió en la cruz, de alguna manera eso contó para ti? Y la Biblia dice que si lo haces, existe una oración infalible que siempre obtiene respuesta. ¿Qué oferta, hombre? Rezamos por cosas que no se responden. Y la Biblia dice que a esta oración, cada vez que alguien la reza, Dios dice sí. La Biblia dice en Romanos 10:13: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Para cualquiera que oye a Dios, oye a Jesús llamando a la puerta de tu vida, y abres la puerta y llamas a Jesús como Señor, eso significa: ya no soy el jefe de mí mismo,
voy a rendir mi vida a ti. Entonces tu pecado se lava, la culpa se ha ido, la condenación ha terminado, y tú y yo, comprados por la sangre de Jesús, somos adoptados como hijos del Dios Altísimo. Quiero darte la oportunidad ahora mismo, en esta Nochebuena, de creer y recibir ese regalo de Dios. Inclinan sus cabezas, cierran sus ojos. Y si eres tú y por primera vez dirías: lo admito, soy pecador y necesito un Salvador. Y dirías: lo oigo, siento, entiendo la invitación de Dios, que se hizo hombre, murió en la cruz. Cuando dice hecho está, creo que por primera vez esto contó para mí, y hoy por primera vez estoy listo para llamar al Señor. Si ese eres tú, quiero que levantes tu mano tan alto como puedas ahora mismo. Quiero que la levantes y solo quiero que digas en tu corazón o en voz alta: Jesús, Señor, sálvame. Y Él responde esa oración siempre. Padre celestial, bueno y misericordioso Dios, te amamos más que a nada porque tú nos amaste primero. Y Dios, gracias porque en Navidad celebramos que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Señor, tú conoces el dolor, el sufrimiento y la cruz por la que pasaste para pagar por nosotros, para que pudiéramos conocerte. Doy gracias, Señor, por la verdad que nos permite ser hijos de Dios al creer en ella. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, pónganse de pie, pero no se vayan, aún no terminamos, ¿de acuerdo? Es como un doble final, ¿de acuerdo? Aquí en 112.2 respondemos al Evangelio. Respondemos de 3 formas. Traeremos nuestros diezmos y ofrendas, lo primero y lo mejor, como estudiamos el fin de semana. Cuando los sabios vieron a Jesús, cayeron y atesoraron a Jesús, sobre todo con sus tesoros. Eso hacemos. Lo hacemos principalmente en línea por la aplicación. Y vamos a orar. ¿Por qué? Porque si conoces a Jesús, estás con Él en la mesa y Él te invita: échenme sus penas, pues me importan. Queremos que bajes y ores ante Dios. Y vamos a cantar, vamos a engrandecerlo mucho. La banda cantará Noche de Paz. Y oigan, son mucho mejores que ustedes, yo igual. Pero lo que nos falta en talento, que lo compensemos con entusiasmo y engrandezcamos al que vino en una misión de rescate por nosotros. Cantemos, traigamos, oremos, respondamos, pero no se vayan, que queda algo más.